Esta es la PSP. 15 años después, creo que merece la pena hablar de la segunda portátil de Sony, la máquina que, sin duda alguna, marcó el rumbo de la marca PlayStation y de la comprensión que se tenía sobre este tipo de consolas. La PlayStation Portable era un todoterreno en miniatura que permitió jugar a una amplia cantidad de títulos, no solo exclusivos de la plataforma, sino también porteados de sus hermanas mayores, la PlayStation 2 y la PlayStation 3. Los 80 millones de dispositivos vendidos respaldan el hecho de que se trata de una plataforma que fue y sigue siendo realmente importante para la marca. Sin embargo, vale la pena que rebobinemos para ver cómo empezó todo. And now, ladies and gentlemen, please welcome the latest addition to the PlayStation family. La PSP se presentó en el E3 de 2004, pero en Europa no la tendríamos hasta el año siguiente. Tras el impacto de Nintendo con sus portátiles, Sony decidió apostar fuerte para traer algo diferente, aunque identificable con su marca, al mercado de los videojuegos. La consola contaba con una CPU de 333 MHz, una memoria principal de 32 MB y una memoria de RAM interna de 4 MB. Además, gran parte de su potencial se encontraba en su pantalla, de 4,3 pulgadas y de una resolución de 480 x 272, pudiendo ofrecer todos sus juegos en un ratio de 16:9. También era interesante su formato, que adaptaba un DualShock a la palma de la mano, con pantalla incorporada y con la única pega de no contar con dos joysticks ni con R2, R3, L2 y L3. Junto a esto vino el disco óptico especialmente diseñado para el dispositivo, el UMD, un pequeño disco que podía almacenar hasta 1,8 GB de información y que se introducía en la propia consola. Pero, más allá de eso, lo realmente interesante de la máquina fue parte de su catálogo de lanzamiento, con juegos como Metal Gear Acid, Spider-Man 2, Ape Escape, Medieval Resurrection, Virtua Tennis World Tour o el mismísimo GTA Liberty City Stories, títulos que marcaron la senda al estrellato para la plataforma. También fue llamativo el futuro del dispositivo y cómo este se desarrolló. Con el paso del tiempo, la PlayStation Portable se convirtió en una pequeña consola que era capaz de mover los juegos de sus hermanas mayores que fueran porteados a la misma, y esto le dio un encanto sin igual. Varios lanzamientos de PlayStation 2 y 3 tuvieron su respectiva versión, obviamente con algunas limitaciones, en la PSP. Títulos como Little Big Planet, Prince of Persia, Star Wars Battlefront 2 o Desde Rusia con Amor contaban con sus versiones en miniatura en la plataforma, y esto no impidió que muchas sagas de renombre lanzasen entregas exclusivas para la portátil. Y es que la PSP contó con dos entregas propias de Grand Theft Auto, así como con su propia versión después de haber salido en Nintendo DS de Chinatown Wars. Metal Gear Solid también tuvo su paso por la consola, así como Assassin's Creed, Killzone, Ratchet & Clank, Monster Hunter o MotorStorm. El tamaño de la plataforma no impedía que ésta demostrase que podía defenderse con un catálogo repleto de obras interesantes y de gran calidad, que le hicieron deslumbrar y hacerse un nombre destacable en la industria. La portátil de Sony tenía, a su vez, un emulador nativo de juegos de PSX, y la posibilidad de jugar multijugador de forma online y local con varias consolas a la vez. Además, marcó los primeros pasos para el ecosistema de PlayStation 3, con la introducción de la interfaz y la PlayStation Store, las cuales se perfeccionarían con el lanzamiento de la sobremesa unos años más tarde. La PSP, sin duda alguna, fue un éxito para Sony, un éxito que duró 7 años y que estuvo repleto de lanzamientos muy importantes para la industria. Sin embargo, durante ese periodo la máquina recibió varias revisiones, como la Slim o la Go, siendo esta última la más polémica al suprimir el lector de UMDs y ser completamente digital. Pero aún así, las cifras y el fantástico recibimiento de la PlayStation Portable estaban ahí, y Sony no tardó en ponerse manos a la obra con su sucesora, la PlayStation Vita, una máquina realmente potente e innovadora que, para bien o para mal, no gozó de la gran trayectoria que tuvo la anterior, aunque esto es algo que veremos en otro vídeo.
Lo que la PSP sí que consiguió fue influenciar, en parte gracias a la Vita, a la Nintendo Switch y a su formato reducido, que recoge muy bien y mejora todo lo que hizo Sony en cuanto a especificaciones y aspecto físico del dispositivo, y también en cuanto a catálogo, haciendo posible que el jugador juegue donde y como quiera. Curiosamente, este no fue el final de la plataforma, ya que la gente terminó rescatándola para potenciar el homebrew en la misma y aumentar sus posibilidades. Y es que si por algo es conocida la PSP, además de por sus logros y juegos, es por lo buena que es en lo referente a la emulación. La comunidad convirtió a la PlayStation Portable en la portátil perfecta, ya que con ella ha sido posible emular no solo títulos de PSX, sino también de las grandes consolas de Nintendo o de la maravillosa era clásica del PC, pudiendo disfrutar de esa forma de joyas como Monkey Island, Doom, Wolfenstein o Flashback desde la palma de la mano, y por si fuera poco, en cualquier lugar. A día de hoy puede que todo esto no sea tan relevante como entonces, y que la PlayStation Portable no cuente con la importancia que tenía, pero sin duda alguna se puede afirmar que gozó de una increíble doble vida por parte de la industria y más adelante de la comunidad, sentando varios estándares que se han visto plasmados en las plataformas de Nintendo y en la evolución de la emulación en dispositivos Android. Puede que la PS Vita no tuviera el mismo éxito debido a diferentes factores, pero la PSP marcó un antes y un después que será muy difícil de olvidar. Larga vida a la reina de las portátiles.